Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Amén. Qué bendición, hermano, poder estar con ustedes hoy en esta conferencia de los fundamentos. Y bueno, yo, hermano, de verdad me siento privilegiado por estar en medio de ustedes y bueno, por la invitación del pastor Gabriel también. Pero hoy estamos acá, hermano, en este culto, ¿verdad?, de adoración para, dicho sea, pues de paso, para adorar a Dios y para conocer de Él. Y la verdad, hermano, es que no podremos adorar al Dios del cielo si no le conocemos correctamente. Si tú y yo no conocemos al Dios del cielo, nunca vamos a poder adorarle de la manera que Él quiere que le adoren. Él dijo, hermano, un día dijo allá, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo a la samaritana, dijo que vendría un tiempo en que los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. Pero el que lo dijo ahí, ya que estamos hablando de los fundamentos y de lo que creemos, el que lo dijo ahí fue Dios, Jesús. Jesús es Dios. Cuando nos referimos a Dios, nos referimos a Él. ¿Sabes? Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios, no hay tres, hay uno. Él es Dios. Cuando nos referimos a Él, Él es Dios. Cuando nos referimos a las personas de la deidad, sí podríamos utilizar, hermano, el pronombre ellos. Pero porque nos referimos a tres personas, aunque hay un solo Dios. Amén. Y ese es un Dios, hermano, un Dios que es un Dios de gracia, un Dios maravilloso. Que la medida en que tú le conozcas, hermano, de manera personal, y las personas que nos están visitando, hay personas que nos visitan hoy por primera vez. A ver tu mano, ¿sí nos está visitando? Allá hay una persona, aquí hay personas. En la medida en que tú conozcas a ese Dios de manera personal, tú vas a poder adorarle. Tú vas a poder adorarle, amarle, buscarle. Pero si no le conoces, probablemente en tu trayecto aquí en la tierra vas a conocer una religión, una iglesia, una denominación, buenos hermanos, y tu vida va a ser vacía, va a ser seca, va a continuar buscando lo que busca todo hombre aquí, ¿verdad? Que su corazón sea lleno, que su vida sea llena. Amén. No pierdas la concentración. Tú concéntrate, tú fija tu mirada acá, porque el próximo podría ser tú. Entonces, quiero, hermano, invitarte a buscar en tu Biblia la primera carta a los Corintios, capítulo 15. La primera carta a los Corintios, capítulo 15. Cuando íbamos a pasar al segundo especial, escuché al pastor Gabriel decir, bueno, vamos al especial para allá. De una vez hizo una pausa. Yo, hermano, en mi mente carnal pensé para salir de eso. No debemos venir con esa actitud, ¿verdad? Hoy no queremos venir al servicio y ya estar viendo el reloj porque nos queremos ir. Porque eso muestra algo en nuestra vida. Cuando tú y yo, hermano, venimos al servicio pero cargados como que si no quisiéramos estar, eso habla de que probablemente no le conocemos a Él. No conocemos al Dios eterno. Porque qué delicia, hermano, es pasar tiempo con Dios en la iglesia de manera personal. Qué maravilloso es. No hay nada más maravilloso, hermano, que pasar tiempo con el Dios del cielo. Amén.
Mira, vamos a leer, hermano, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, desde el verso 1 vamos a leer hasta el verso 8. Vamos a leer esos 8 versículos y lo vamos a leer de manera alternada. De manera alternada, yo leo el versículo 1, tú el 2 y así continuamos hasta el 8. Amén. Dice la palabra de Dios. Si tú ves, hermano, quiero que me ayudes con esto. Si tú ves que alguna de las personas que nos visitan no tiene una Biblia, yo necesito que tú le prestes tu Biblia. Que aquí venimos hoy a escuchar la palabra de Dios, no venimos a escuchar a un hombre. Queremos aprender de la palabra de Dios, amén. Así que si tú ves a alguno de nuestros visitantes, alguna persona que no tiene Biblia, compártele para que él también pueda leer de la palabra de Dios, amén, y conocer del Dios eterno. Dice la palabra de Dios, primero a los Corintios capítulo 15, verso 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermano, el capítulo 15, esta porción de las Escrituras que leímos, resume lo que es el Evangelio de la gracia. Hoy vamos a tratar un tema, la gracia de Dios. La gracia de Dios. El Dios que de su presencia, hermano, fluye gracia a toda su creación. De Él, de su presencia, hermano, solamente fluye gracia a toda su creación. Ese es el Dios, hermano, que tú, si eres creyente, debes conocer y conocer. Y si tú no eres creyente, si tú todavía no has puesto tu confianza en Él para salvación, hoy yo te reto a que tú prestes atención, no te permitas que algo te distraiga, ni aún tus pensamientos. Quizás hoy estás aquí y estás pensando en las caraotas, en las arepas, en los problemas de afuera, y déjame decirte, hay alguien que no quiere que tú escuches este mensaje, pero tú concéntrate el día de hoy. Hemos orado para que tú puedas escuchar este mensaje de parte de Dios. Y si tú eres creyente, hermano, tú escúchalo con atención. Escúchalo con atención, porque la gracia de Dios no simplemente tiene que ver con la salvación. Él es un Dios de gracia, porque Él es Dios y nosotros simplemente somos hombres, amén. Y cada día necesitamos de su gracia. Cada día, hermano, tú necesitas de su gracia para vivir la vida, para poder llevar la vida cristiana, para que tu familia, hermano, para que tu vecindario, para que tu nación pueda avanzar. Tú necesitas de la gracia de Dios en tu vida. La gracia de Dios no se resume simplemente a la salvación. Él es un Dios de gracia porque Él es Dios. Y de Él, hermano, de Él, la Biblia dice que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, de su plenitud, de lo que Él es, de su presencia, de ese Dios grandísimo, amén. Vamos a orar y vamos a poner este mensaje en las manos del Señor, pidiéndole. Yo le voy a pedir que te hable, que me hable, pero pídele tú: háblame, Señor, háblame hoy. Si tú eres real, si tú eres un Dios real, vivo, háblame de manera especial a mí el día de hoy. Amén. Señor, mi Dios, bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Padre, dándote gracias por este día que nos concedes vivir. Señor, gracias, mi Dios, por ser nuestro Dios. Gracias por no ser nada más que lo que tú eres, mi Dios.
Gracias, Señor, porque un día viniste a nuestra vida, mi Dios, cuando estábamos de espaldas a ti, ignorándote, ofendiéndote permanentemente, Señor. Pero tu gracia nos ha alcanzado. Gracias por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por ser ese Dios maravilloso, mi Dios. Hoy, Señor, te pedimos, te suplicamos, te clamamos, mi Dios, que puedas visitarnos de manera especial el día de hoy. Señor, te necesitamos porque sin ti nada somos, mi Dios. Necesitamos que tú hables a nuestra vida, a nuestra congregación, a nuestra familia, a nuestros esposos, a nuestras hijas. Señor, háblanos, háblale a tu nación, mi Dios. Hoy, Señor, te clamamos como aquellos, Señor, que reconocen que sin ti nada somos, mi Dios. Hoy, Señor, te confiamos, Padre, que tú puedas hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pero hermano, mira, quiero que tú puedas ver algo. El apóstol Pablo escribe esta carta, ¿verdad?, a una iglesia. Si tú eres creyente, sabes que el apóstol Pablo estaba corrigiendo un sinnúmero, un montón de situaciones pecaminosas que vivía la iglesia que estaba en los Corintios. El apóstol Pablo escribe, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que dice el capítulo 8, que al último de todos, como un abortivo, le apareció a él. Cristo le apareció a él y le entregó un mensaje a Pablo. Él le dio, comisionó a Pablo como un mensaje, ¿verdad?, para que fuese ese mensaje y lo predicara a reyes, a emperadores, para que lo predicara a la gente de a pie, a la gente que estaba en una situación de desesperación, en una situación, ¿verdad?, en la cual nos encontramos tú y yo, y cada uno de los que hemos venido a este mundo de cualquier manera. El Señor le dio ese mensaje. Y cuando Pablo habla de ese mensaje, hermano, es un mensaje de gracia. Es un mensaje maravilloso. Mira cómo empieza diciendo el capítulo 15, verso 1. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, noticias maravillosas. El apóstol Pablo dice: mira, yo os declaro, ¿verdad?, el Evangelio que os he predicado. Él proclamaba, hermano, proclamaba las buenas nuevas. Esas buenas nuevas eran buenas nuevas que no eran de su propia mente, no eran de su propio corazón. No, mira lo que dice ahí. Dice, predicado el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Este mensaje entonces, que Pablo le predicó a los corintios, era un mensaje, ¿verdad?, un mensaje que eran buenas noticias, pero un mensaje que contenía salvación. Él dice: si ustedes tomaron este mensaje y ustedes se han aferrado a ese mensaje, si ustedes han creído a ese mensaje, ustedes son salvos. Hay personas que simplemente escuchan el mensaje. Hay personas que lo escuchan, pero lo escuchan con apatía. Hay un mensaje de Dios para las personas que son buenas nuevas, que son buenas noticias, pero cuando la gente escucha el mensaje que Dios tiene que decirle, lo escucha entre dormido, con apatía, con indiferencia, con ganas de irse. Déjame decirte algo: si tú eres del tipo de persona que escuchas el mensaje o escuchas a Dios con apatía, tú nunca podrás tomar ese mensaje como algo serio para tu vida. Y dicho sea de paso, probablemente dejes de lado las buenas noticias que contienen salvación. Mira, él sigue diciendo, versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es obvio que hay personas que han escuchado y saben que es verdad. El Espíritu Santo
promueve en sus corazones esos sentimientos. Saben que lo que predicamos, lo que hablamos de la Biblia es verdad. Saben que cuando la Biblia habla y de alguna manera examina su vida de manera personal y pone de manifiesto lo que esa persona es. Esa persona escucha, pero ¿sabes qué? No cree. Dice, creíste en vano. Hay personas que se quedaron en nuestra iglesia, se quedan en las iglesias porque esta iglesia le parece chévere, la gente es chévere, la gente es bien alegre, se cantan himnos bien bonitos, qué coral más maravillosa. Mira, que eso no se ve en otras iglesias. Quizás en otras iglesias hay alboroto, hay ritualismos que nos dan miedo, hay un montón de esculturas ahí que infunden temor en nuestro corazón. Esto no es así, esto es distinto. Y se quedan. Pero no se han quedado porque recibieron el mensaje. Hay personas que creyeron en la iglesia, creyeron en lo simpático de los hermanos, creyeron que aquí no pasa un buen tiempo y adoptaron una religión, pero no han creyeron en vano. ¿Sabes, hermano? Pablo está hablando de un mensaje que no es de su propia mente. Él simplemente lo recibió y él está transmitiendo ese mensaje. Mira el versículo 3 y lo que dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él recibió este mensaje. Eso no fue algo que se produjo en la mente del apóstol Pablo. No fue algo que salió de su interior, que un día él se puso a meditar y empezó a pensar, qué gran mensaje podríamos darle a la gente y quizás podríamos formar una nueva religión. No fue así, hermano. ¿Sabes? Él lo recibió y lo recibió de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo nació en esta tierra, los ángeles se presentaron allá, hermano, y estaban los pastores, dice, pastoreando sus ovejas. Y los pastores, les entregan a los pastores un mensaje, dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Dios expresando su buena voluntad para con los hombres. Dios está expresando. Ese mensaje fue el que recibió el apóstol Pablo. Un mensaje de paz, un mensaje de buena voluntad para con los hombres. ¿Sabes cómo se llama eso, hermano? Cuando eso viene de parte de Dios, gracia. Dios no tendría por qué tener paz con los hombres. Dios no tendría por qué hacerlo. Dios no tendría por qué, no tendría razones para tener buena voluntad para con los hombres. Mira, yo sé que si tú estás visitando hoy, a lo mejor esto choca un poco con tu sistema de valores y de creencias. A lo mejor lo que te han enseñado es que Dios tiene que hacer algo por ti porque tú eres muy buena persona. A lo mejor tú tienes eso en tu mente. Pero sabes, hermano, no es así. Mira, amigo, no es así. Dios sabe que Dios no tiene que hacer nada por nadie. Porque yo quiero para aquellas personas que están pensando mucho en sí mismo, que tienen el orgullo y el ego muy alto, si tú piensas que Dios tiene que hacer algo por ti y Él lo merece, es decir, es su deber hacerlo y tú lo mereces, es porque tu ego está en las nubes, tan alto que ha llegado hasta el trono de Dios. Pero sabes, déjame decirte, a Dios no le hace falta ningún hombre. Dios no le hace falta tú, no le hago falta yo. Ese es un pensamiento antiguo. Es un pensamiento de los griegos. Los griegos pensaban que cuando ellos adoraban a Dios y le exaltaban, y entonces esos dioses se hacían fuertes, pero en la medida en que no le adoraban, ellos se debilitaban.
y por eso Zeus necesitaba, y Afrodita, y el dios, y los dioses, los distintos dioses griegos necesitaban la adoración de los hombres para hacerse fuertes. Bueno, déjame decir que los dioses griegos son simplemente dioses que se produjeron en la imaginación de un hombre, no son Dios, no son Dios. Él es Dios. Amén. Y Él no necesita de ti y de mí. Tú y yo le necesitamos. Entiende eso, hermano. Mira, entiende eso. Tú que nos visitas, amigo. Mira, un día cuando tú dejes de estar aquí en esta tierra, un día cuando tú mueras y ya no estés aquí, Él va a seguir siendo Dios, porque Él era Dios antes de que tú nacieras, y va a seguir siendo Dios después que tú partas de este mundo. Tú y yo lo necesitamos, nuestra familia lo necesita, nuestros hijos lo necesitan. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Tú sabes que tú le necesitas. Tú sabes que le necesitas. Pero sabes, hay gente que no escucha este mensaje. Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y mira lo que sigue diciendo, dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sabes qué enseñaba Pablo? Pablo iba, ¿verdad? Después de corregir tantas cosas a la iglesia de los Corintios, yo veo esto, hermano, maravilloso, glorioso, porque está corrigiendo tantas cosas, pero finalmente como que les predica el evangelio otra vez. Porque obviamente a veces tenemos que predicarle el evangelio a algunas personas, parece que no han creído, parece que no se han percatado de eso. ¿Sabes, hermano? Mira, él dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sabes? Cristo murió. Cristo murió por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. Cuando hablamos de la gracia de Dios, ¿sabes? Para ti yo poder entender lo que es la gracia del Dios vivo, entendemos que Dios ha tomado la iniciativa. Mira, la Biblia dice allá en Romanos capítulo 5. Mira lo que dice Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Versículo 8, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes? Aún tú y yo siendo pecadores. Mira, Él tomó la iniciativa. La gracia de Dios es algo que Él hace por sus criaturas, ¿sabes? Es algo que Él hace. Cuando para tú y yo entender, amigo, mira, para tú y yo entender lo que es la gracia de Dios, para tú y yo entender lo que es la gracia de Dios, debemos ver con atención lo que la Biblia dice. La Biblia enseña que Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa cuando tú y yo estábamos en nuestros pecados. Y mira, aquí está Dios enviando un mensaje a las personas. Dios envió un mensaje a las personas porque Él murió por tus pecados. Dice la Biblia que Cristo murió por tus pecados, no por los de Él. Él murió por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de la humanidad. ¿Lo entiendes? Mira, cuando tú entiendes que un Dios tan maravilloso ha tomado la iniciativa para morir por tus pecados y morir por tus pecados, hermano, habla de entregar su vida para hacer posible que tú puedas tener una vida eterna. Para ser posible para ti la vida eterna. Mira, cuando tú y yo entendemos, hermano, amigo, hermano, a veces no entendemos al Dios del cielo, tomando la iniciativa de morir por los hombres. Cuando tú y yo pensamos en Dios, de manera natural como hombres, sin entender la Biblia, sin que la Biblia controle nuestros pensamientos, tú piensas que tienes que hacer algo para Dios. Mira, la gente siempre piensa que debe hacer algo para Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Mira, cuando ahí en el capítulo 3 de Juan, el Señor se acerca a Nicodemos, le dice, mira, Nicodemo,
tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Él está pensando dentro de sí, dice, ¿será que debo introducirme en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Sabes? Él estaba pensando en algo que él tiene que hacer. Pero eso, hermano, tampoco es un pensamiento nuevo. Eso es un pensamiento muy viejo, muy antiguo. Si tú ves todas las religiones del mundo, vas a ver que el hombre siempre quiere hacer algo para que la deidad esté en paz con él. Quieren ganarse la voluntad de Dios. Los antiguos, ¿saben lo que hacían? Querían ofrecer ofrendas para que la ira de Dios se aplacara sobre ellos. Por eso ofrecían a niños pequeños. La Biblia relata aún eventos como ese. Ofrecían a mujeres vírgenes y se las entregaban, agarraban y las quemaban porque querían aplacar la ira de Dios. Siempre en la mente del hombre está hacer algo para aplacar la ira o ganarse la voluntad de la deidad. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Eso es un pensamiento erróneo. Eso es un pensamiento satánico. Cuando tú ves la mayoría de las religiones que hoy dicen ser cristianas, muchas dicen ser cristianas, vemos ahí falsas creencias en cuanto a la salvación. Vemos que predican salvación por obra. O tú tienes que hacer un montón de cosas para ser salvo. ¿En qué diferenciaría su sistema de nuestro sistema de creencias? ¿Sabes? Las religiones de salvación por obra, tienes que vestirte, tienes que comer, tienes que dejar de hacer para que Dios esté contento y tú puedas ser salvo. Es lo mismo. Pero ¿sabes? Salvación por obra, seguridad condicional. Es decir, que hay religiones, vamos a llamarlas de esa manera, que te enseñan a ti a que tú tienes que hacer algo y permanecer haciéndolo para poder ser salvo. Pero sabes, hermano, hay un montón, no te las quiero nombrar todas. Distraería mucho este mensaje. Pero sabes, la diferencia entre las religiones y el cristianismo es básico. La diferencia entre las religiones, todas las religiones del mundo, tú tienes que hacer un montón de cosas. Irte de rodillas, prender velas, vestirte de morado, sacrificar a tus hijos, hacer un montón de cosas. Pero el cristianismo es totalmente distinto. No se trata de lo que un ser humano, un hombre, un infeliz ser humano puede hacer por Dios. ¿Qué podemos hacer tú y yo para impresionar al Dios eterno? ¿Qué podemos hacer, hermano? Vestirnos, comer, dejar de hacer. ¿Qué podemos hacer para que Él esté contento con nosotros? El cristianismo es totalmente distinto. Lo que Pablo estaba predicando no era un montón de cosas que tú tienes que hacer, sino algo que el Dios eterno hizo por ti. ¿Sabes? Él murió en la cruz del Calvario por ti, por tus pecados. Por tus pecados. Hay gente que quizás hay que hablarle en cuanto a los pecados, pero la Biblia nos enseña, mira, si tú eres del tipo de persona que entiendes esto, mira, son tus pecados, mis pecados los que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Tus pecados fueron tus culpas. Mira, tus culpas. El hombre, hermano, el hombre vive de espaldas a Dios. El hombre quiere vivir su vida de espaldas a Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Aun cuando tu corazón late sin que tú hagas nada por eso. Aun cuando Él hace que llueva, ¿sabes? Y tú no haces para que nada por eso. Aunque Él hace que sus plantas, hermano, florezcan para que tú puedas comer. ¿Sabes? La gente quiere vivir de espaldas a Dios, ofendiéndole a diario con su vida. ¿Sabes? Tú y yo hemos nacido en pecado y nuestra condición, hermano, nos aleja permanentemente de Dios. El Señor habla ya en Romanos capítulo 1. Dice ahí en el capítulo 1, mira, dice en el capítulo
1, versículo 28, dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. ¿Sabes a quién está describiendo eso? Seguramente a alguien más, ¿verdad? No, está describiéndote a ti, está describiéndome a mí, está describiendo a la humanidad. Dios dice: mira, están atestados de toda injusticia, de fornicación. Y sabes, y no solamente fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, gente que aborrece a Dios. Cuando predican algo como esto, la gente quiere salir corriendo. Cuando visitamos casas, la gente dice: allá vienen los evangélicos, corran, huyan, todo el mundo, sálvese el que pueda. Porque no están rechazándoles a ellos, están rechazando a Dios. ¿Sabes? Dios sabía tu condición. Dios sabe mi condición. Dios sabe cómo tú estás viviendo. Sabes que tu vida le ofende. Y Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Dios del cielo, Dios eterno. Él gobierna toda su creación. Por si no te has dado cuenta, vives en su mundo. Por eso debes glorificarle. Tú y yo vivimos en su mundo, en su tierra. Él la ha creado. Pero vivimos aquí de espaldas a Él, ofendiéndole a diario con nuestra vida. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Mira, para que tú entiendas la gracia de Dios, tienes que entender esto. Tienes que entender que no hay nada bueno en tu vida, ni en mi vida, que por la cual Dios haya dicho: tengo que morir por ellos. Mira, tengo que entregar a mi hijo a morir por sus pecados. No hay nada en nuestra vida. Pero a pesar de eso, ¿sabes qué? Él tomó la iniciativa y en vez de castigarnos y mandarnos al infierno o destruirnos eternamente, Él mostró misericordia. Porque la gracia es misericordia. Y la misericordia es darle a alguien lo que no merece. Y Él nos da de gracia cuando debiera castigarnos. Mira, hoy tú que estás aquí, en este salón, y cuando escuchas esto, que Dios tomó la iniciativa, aun cuando tú le ofendías a diariamente y sigues ofendiéndole, pero Él muestra de su gracia, envió un mensaje de salvación, que su Hijo ya murió por tus pecados, que Él no te ha dado conforme a tus pecados. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes? La Biblia enseña que se es salvo solamente por la fe. Pero tú y yo tenemos que entender algo. ¿Será que esa condición de tu vida realmente te lleva a meditar y a pensar cuán arrogantemente hemos vivido delante del Dios Todopoderoso? ¿Te lleva a pensar eso? ¿Te lleva a pensar y produce en ti una tristeza? Dice la Biblia que la tristeza que es según Dios nos guía al arrepentimiento. Arrepentimiento. Sí, necesitamos eso. Yo sé que a algunas personas no les gusta escuchar acerca del arrepentimiento. Dicen: oh, eso es obra. No, es el Evangelio. Es el Evangelio que predicaba Juan el Bautista. Fue el Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Fue el Evangelio que predicaron los apóstoles. Él dice que el Señor, pasando por alto los pecados pasados, ahora demanda a todo el mundo que se arrepienta. ¿Realmente te sientes mal por eso? Mira, la gracia de Dios se entiende a partir de estas cosas. Él quiere que tú puedas arrepentirte de tus pecados y venir a Él. Él está dispuesto a perdonar tus pecados. Nosotros a veces ni entendemos estas cosas. Mira, hermano, tú y yo a veces decimos: la gente se condena porque no acepta a Jesús como su Salvador. Yo no comparto eso. La gente no se condena por rechazar a Jesús.
la gente está condenada. ¿Sí lo entiendes? La gente está condenada, hermanos. La gente está condenada. La gente murió en condenación y siguen en condenación. Por eso el que no cree en Él y acepta su precioso regalo de la salvación, permanece en condenación. ¿Sí lo entiendes, hermano? Por eso, si tú y yo lo entendiéramos, hermanos, tú y yo no pararíamos de predicar el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas allá afuera que están condenadas y ellos necesitan escuchar el Evangelio para poner su fe en Cristo para salvación. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya está condenado. ¿Sabes? Tú puedes leer, hermano, todos los versículos al respecto y te vas a dar cuenta de esto. Pero tú, amigo, que hoy nos visitas, tú que nos visitas, ¿qué vas a hacer hoy con Cristo? ¿Tú vas a poner tu fe en Cristo o vas a seguir en tus pecados hasta que mueras eternamente? El Señor le dijo a los fariseos, le dijo, si no crees que yo soy, en tus pecados moriréis. ¿Sabes, hermano? Se trata de creer en Él. Se trata de creer en esa obra maravillosa, en esa obra de gracia, en esa obra que nos justifica, en esa obra que nos santifica, en esa obra que nos redime, en esa obra que nos reconcilia. Es creer en eso. Pero tú lo vas a creer. Mira, hermano, ¿sabes que la gracia de Dios no simplemente, hermano, no simplemente se resume a la salvación? La gracia de Dios sigue emanando de su trono, del trono de la gracia. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero es seguro que muchos de nosotros simplemente nos hemos hecho miembro de una iglesia y nunca lo hemos conocido personalmente. Muchos, hermanos, muchos. El tiempo en el que vivimos, la gente escribe libros, la gente habla de teología, la gente habla del Dios de la Biblia y no conoce al Dios de la Biblia. El tiempo en el que vivimos, la gente no conoce que ser cristiano es tener una relación personal con Cristo, que es su gracia en mi vida. Hermano, ¿sabes por qué vives vidas tan angustiadas? Porque tú no estás tomando de su gracia, porque lo necesitamos. Si tú supieras eso y lo entendieras, hermano, fueras a Él de rodilla, estuvieras en su palabra. Nunca, hermano, nunca dejarías de asistir a un servicio, nunca dejarías de hacer lo que Dios quiere para ti. Estuvieras reclamando de su presencia, gracia todos los días. Pero estamos tan llenos de pecado. Estamos tan llenos de pecado que sentimos que todo marcha bien en la casa. Es tan natural ver al hombre al lado nuestro, siendo lascivioso, despreciando todavía a Dios o a ella, diciendo, no, es mucho hacer cosas para Dios. Es tan normal ver a los hijos vivir una vida pecaminosa, metido en el teléfono, metido en el celular, viviendo vidas entregadas al pecado. Es natural para nosotros, se ha hecho cotidiano. Por eso no le clamamos a Dios. Por eso no vamos a la fuente. Pero sabes, mi Señor, el Señor, hermano, que aquel que Él le diera de beber esa agua, de su interior correrían ríos de agua viva. Entonces tu vida y mi vida estaría llena de gozo. Entonces tu vida estaría llena de paz, estaría llena de esperanza. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Que no le conocemos a Él, que no conocemos de su gracia. ¿Sabes, hermano? Es terrible que estando tan cerca, Señor, del trono de la gracia, donde podemos hallar oportuno socorro, hermano, le ignoramos, le despreciamos. Pablo le predicó el evangelio a esta gente. Yo creo, hermano, que era algo intencional. Yo creo que cuando Pablo predica el evangelio de la gracia,
estaba llevando a esta gente a reflexionar acerca de la salvación. Porque eso es todo en la vida de un creyente. Eso es todo en la vida de un creyente. Quizás tú estás sirviendo, estás haciendo muchas cosas. Pero sabes, cuando los apóstoles iban y echaban fuera demonios, porque el Señor le había dado autoridad, Él le dijo, no se gocen de eso, hijos. Regocíjense de que su nombre está escrito en el reino de los cielos. Realmente, hermano, tienes comunión con el Señor. Por su gracia. Tú, es cierto, y te lo digo, mira, si tú no recibes a Cristo como tu Salvador personal, tú nunca vas a tener comunión con el Dios del cielo. Y todo lo que digo para ti será simplemente bla, bla, bla. Habrás escuchado simplemente palabras, pero no vas a conocer al Dios que llena, que sacia, al Dios que llena todo tu ser. Por eso vives vacío. Por eso vivimos la vida, hermano, buscando en dónde algo que la llene, en la sexualidad, en las drogas, en los cigarros, en los vicios, distrayéndonos, pasando la vida, esperando la muerte. Tú nunca vas a conocer la felicidad. Tú nunca vas a conocer la paz. Tú nunca vas a conocer la esperanza si tú no entregas a tu corazón a Cristo. Tú nunca vas a conocer eso. ¿Sabes, hermano? Amigo, tú debes venir a la fuente de la gracia. Cristo es esa fuente. Ven a Él. Ven a Él. Hermano, si tú vives una vida separada, una vida religiosa, ven a Él. Ven a Él. Señor, mi Dios, bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso, mi Dios. Tú eres un Dios maravilloso. Un Dios que te muestra, Señor, hacia tu creación con gracia y con misericordia. Tu Hijo, Señor, murió por nuestros pecados. No fueron sus pecados. El justo murió por los injustos. Él, que era inocente, dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Por tu misericordia, mi Dios, tú viniste a nuestra vida. Y hoy te conocemos por tu misericordia y por tu gracia. Si tú hoy te encuentras en esta sala y tú no conoces ese Dios de gracia, yo te invito, amigo, amiga, que tú puedas aceptarle, pero aceptarle a partir de entender que tú eres culpable. Entender que Él te dio la oportunidad de ser salvo cuando tú no la mereces. Es de esa manera. Pero tienes la valentía para decir, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. ¿Hay alguna persona aquí que pueda ver el amor de Dios tan grande manifestado hacia sus criaturas y decir, yo lo quiero aceptar hoy? ¿Alguna persona así? Si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, déjame ver tu mano en alto. Déjame ver tu mano en alto para orar por ti. ¿Alguna persona así? Y tu mano, hija. Gloria a Dios. ¿Alguna persona así? ¿Alguna persona que no quiera rechazar el amor de Dios por su vida? ¿Alguna persona así? Si tú hoy estás aquí y te vas y sales por esa puerta rechazando el amor con que Dios te ha amado, déjame decirte que tú estás condenado y vas a estar condenado eternamente. ¿Alguna persona así? ¿Alguna persona que hoy diga, Señor, depongo mi actitud orgullosa, mi arrogancia, vengo a ti, te necesito en mi vida, quiero cambiar, quiero que tú puedas salvarme, porque Él sigue salvando ayer, hoy y por los siglos? ¿Sabes? ¿Alguna persona así? Déjame ver tu mano. ¿Alguna así? Gloria a Dios. Vi tu mano. Esas dos jóvenes. ¿Alguna otra persona que diga, yo hoy quiero rendir mi vida a Cristo? ¿Alguna persona así? Allá hay un Señor. Gloria a Dios por ti, varón. ¿Alguna persona que hoy diga, hasta hoy sigo luchando con el Dios del cielo,
sé que soy un pecador, sé que merezco ser condenado, pero quiero, Señor, que tú me salves, que anotes mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Algo que Él puede hacer por ti. Él puede anotar tu nombre en el libro de la vida. Él puede salvarte de la condenación eterna porque Él lo ha prometido. Él dijo que el que a Él viene no le echa fuera. ¿Sabes? Alguna persona de esa manera. Hay alguien aquí que está batallando en su corazón y diga, yo quiero deponer esa actitud, Señor, y quiero venir a ti. ¿Alguien así? ¿Alguien así? ¿Sabes? ¿Hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador personal? Mira, hermano, si Dios habló a tu vida, si vives una vida separada de Él, si vives una vida, hermano, procurando solucionar tus propios problemas, si tú has abandonado su gracia, ¿sabes? Si tú has abandonado, hermano, su gracia, si tú has subestimado su poder, yo quiero orar por ti, hermano. Alguien así. Amén. Amén. Allá atrás vi tu mano. Amén. Alguien así. Señor mi Dios, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, este servicio de adoración. Tú mereces toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque tuyo es el poder, porque tuyo es la honra, tuya es la gloria, tuya es la salvación. Señor, tú salvas a aquellos que vienen a ti, Señor, buscando salvación. Aquellos que se rinden a ti, mi Dios, un corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Oh Señor, haz una obra grande en nuestras vidas. Permítenos conocerte de una manera especial. Visita esta iglesia, mi Dios. Visita nuestras familias. Ayúdanos, Padre, a poder vivir vidas separadas del pecado, vidas en abundancia, porque tú lo prometiste, mi Dios. Ayúdanos a deponer nuestra actitud pecaminosa, de vivir vidas religiosas separado de ti, porque separado de ti nada podemos hacer, mi Dios. Ayuda a tu iglesia, mi Dios. Bendícenos con tu gracia. Te lo pedimos, Padre. Pastor. Padre eterno, Dios eterno, te doy gracias. Gracias por las personas que levantaron su mano para ser santos, para poner su fe en ti, Jesús. Gracias por aquellos que levantaron su mano para orar por ellos, para aferrarse a ti, Señor. Gracias. Tú eres bueno y tu misericordia para siempre. En el nombre de Jesús, damos gracias, Padre. Amén.